Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se Ok, escucha bien. muy bien. Bueno, ya estamos llegando a las etapas finales. No sé si ustedes habrán advertido. Ya estamos con los medios de extinción, faltan las obligaciones legales, y las fuentes de las obligaciones, y ya terminamos. O sea, según el cronograma, el viernes que viene, no este, el de la semana que viene, ya es la última clase. Así que ustedes ya casi pueden ser considerados expertos en derecho de las obligaciones. Ya saben todo lo que deben saber, no solo para el parcial, sino para el ejercicio de la profesión. Los temas que estudian en esta materia no los vuelven a ver en ninguna otra. Por eso el consejo siempre es que la aprovechen. Bien, así como yo les comentaba la vez pasada que las clasificaciones de las obligaciones es la parte más asquerosa de la materia, calculo que los temas de extinción son los que le siguen, en horripilancia. Pero bueno, hay que verlos, porque una de las primeras cuestiones que uno les enseña a ustedes en los primeros días, las primeras clases de este curso, es que las obligaciones nacen para extinguirse. En eso se diferencian de los derechos reales. Las obligaciones tienen en su nacimiento el germen de la extinción, hasta por una cuestión de paz social, ¿no? De seguridad jurídica. Yo no podría, imagínense que no existieran los medios de extinción de las obligaciones. Yo podría llegar a convertirme en deudor del impuesto inmobiliario que no pagó mi tatarabuelo en el año 1830, suponiendo que ese inmueble todavía continuara en el patrimonio de la familia. Lo cual no tiene ningún sentido. Las reglas jurídicas se verían absolutamente trastocadas, las reglas en general se verían trastocadas, y las reglas son para ser cumplidas. La previsibilidad en el derecho es uno de sus aspectos más importantes. Y si las obligaciones no se extinguieran, no habría previsibilidad. Es distinto en los derechos reales, que los derechos reales nacen para perdurar. Nadie adquiere una cosa, nadie incorpora una cosa en su patrimonio por un tiempo determinado. La incorpora para siempre, aunque después distintas circunstancias, y eso lo van a ver ustedes con mucha más tranquilidad en derechos reales, por distintas circunstancias ese dominio esté destinado a perderse, o por voluntad del titular, o por voluntad de terceras personas, como por ejemplo acreedores que embargan, subastan el inmueble y se cobran sus créditos. ¿Sí? Bien, hoy nos toca ver uno de los medios de extinción de obligaciones. Recuerden ustedes que el pago es el medio de extinción de obligaciones por excelencia, ¿no? Tanto deudor como acreedor se convierten en tales, en deudor y en acreedor, pensando en que esa obligación se extinguirá por pago. Pero en el transcurso de la misma pueden ocurrir muchas circunstancias, y no solo el pago hará que esa obligación se extinga, sino que hay muchos otros medios de extinción, algunos que son satisfactorios para los intereses del acreedor, otros que no son satisfactorios para los intereses del deudor, que darán como consecuencia que la obligación que nació entre A y B se extinga. Hoy vamos a ver uno de esos medios distintos del pago, y que es la novación. La novación está legislada en el Código Civil a partir del artículo 33, entre los artículos 933 y 941. Tiene una regulación sustancialmente similar a la del código anterior, con algunas precisiones, con algunas cuestiones modernas, y que hacen hoy a el tráfico jurídico. ¿Qué es la novación? Está muy bien definida, mucho mejor que lo hacía el Código Viejo de Vélez, en el artículo 933, donde dice que la novación es la extinción de una obligación
por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Es la extinción de una obligación por la creación o por el nacimiento de una nueva obligación que la sustituye, porque está destinada a reemplazarla. En cuanto a los elementos, les anticipo, antes cuando uno definía la innovación, decía que era esencial a la innovación el ánimo de innovar, es decir, la intención de las partes de innovar. Después vamos a ver esto que se denomina animus novandi. Esto ex profeso, los legisladores lo deben haber sacado de la definición, porque incorporaron la novedad de este nuevo código, es que se incorporó una nueva clase de innovación, que es la innovación legal, que está en el último artículo de este título de la innovación, en el artículo 941, la innovación legal. Ahí por disposición de la ley, ahí vamos a ver algún ejemplo, por disposición de la ley se produce la extinción de una obligación por el nacimiento de otra que está destinada a reemplazarla. Y la intención de las partes no existe. Por eso lo dejamos, la intención de las partes, cuando ahora analicemos los requisitos o los elementos de la innovación voluntaria. De tal manera, como clases podemos decir que hay una innovación voluntaria y una innovación legal. Hablemos de la innovación voluntaria. ¿Cuáles son los elementos de esta innovación voluntaria? Primero, la existencia de una obligación anterior válida. Claro, se exige que la obligación anterior, repito, que se va a extinguir por el nacimiento de la nueva obligación, sea válida, porque si la obligación es nula, ya sea porque su objeto es ilícito o porque requería de la realización de determinadas solemnidades y estas solemnidades no se habían cumplido, si la obligación era nula, entonces lo nulo deja de existir o se declara como que nunca ha existido. Recuerden ustedes que la nulidad es un vicio que afecta a la causa de la obligación y se retrotrae al momento de la celebración. Por lo tanto, algo que nunca existió mal puede extinguirse y ser sustituido por otra cosa. De tal manera, primer elemento es una obligación anterior válida. Por supuesto, si la nulidad de esa obligación anterior era relativa, es decir, que no estaba afectado el orden público y por lo tanto era pasible de ser confirmada, sí esa obligación puede novarse siempre que en la nueva obligación que la pretende sustituir se confirme la nulidad relativa que tenía. Ustedes saben que la nulidad relativa desaparece, sus efectos desaparecen por vía de la confirmación. Si la nueva obligación confirma la obligación anterior, entonces hace desaparecer los efectos solo de la nulidad relativa. Si la obligación anterior era nula de nulidad absoluta porque estaba afectado el orden público, no es confirmable y esa obligación entonces nunca va a poder ser novada. En segundo término, la obligación anterior debe existir al momento en que la nueva obligación nace. Si la obligación anterior había dejado de existir, se había extinguido, entonces la nueva obligación no está sustituyendo ninguna otra obligación, porque la anterior había dejado de existir. La nueva obligación tendrá los efectos que tenga por la voluntad de las partes, pero no se podrá considerar que esa nueva obligación ha novado a la obligación anterior, porque ya había dejado de existir antes de que se produjera la novación. En tercer término, si la obligación anterior estaba sujeta a una condición suspensiva, luego se produce el acto novatorio y luego
fracasa el hecho condicionante, entonces tampoco hay novación. ¿Por qué? Porque la nueva obligación estaría pretendiendo sustituir a una obligación que se extinguió por el fracaso del hecho condicionante. ¿Está claro? Con respecto a la condición resolutoria, los efectos son parcialmente distintos. Si la obligación anterior estaba sujeta a una condición resolutoria con efecto retroactivo, luego se produce el acto novatorio y luego se cumple la condición resolutoria, esto significa que retroactivamente la obligación anterior se resolvió, dejó de existir. Por lo tanto, tampoco habrá novación en este caso. ¿Sí? Esto todo lo dice el artículo 938, que dice: circunstancias de la obligación anterior. No hay novación si la obligación anterior a está extinguida o afectada de nulidad relativa. O afectada de nulidad absoluta. Cuando se trata de nulidad relativa, la novación vale si al mismo tiempo se la confirma. Y B, no hay novación si la obligación anterior estaba sujeta a condición suspensiva y después de la novación el hecho condicionante fracasa, o a condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple. En estos casos, la nueva obligación produce los efectos que, como tal, le corresponden, pero no sustituye a la anterior. Y no la sustituye porque los efectos del fracaso de la condición suspensiva o del cumplimiento de la condición resolutoria se retrotraen a la fecha de nacimiento de la obligación anterior. De tal manera se considera que cuando se produjo el acto novatorio, ya la obligación anterior había dejado de existir, ya sea por el fracaso de la condición suspensiva o por el cumplimiento de la condición resolutoria. ¿Está? Segundo elemento, una obligación nueva. Y también la obligación nueva debe ser válida, no afectada por ningún vicio que la anule. Es decir, que no sea de objeto ilícito o que se hayan cumplido con las formas solemnes que exige la ley para que se pueda perfeccionar. Y el artículo 939 trae una solución similar a los temas de la obligación anterior, diciendo: circunstancias de la nueva obligación. No hay novación y subsiste la obligación anterior si la nueva, recuerdan, si se produce la extinción o la nulidad de la obligación anterior, subsiste la nueva, pero no hay novación. Si se produce, ahora vamos a ver, si se produce la nulidad o la extinción de la obligación nueva, subsiste la anterior. ¿Se entiende? No hay novación y subsiste la obligación anterior si la nueva, A, está afectada de nulidad absoluta o de nulidad relativa y no se la confirma ulteriormente. De la misma manera que vimos con la obligación anterior, si la obligación nueva es nula de nulidad absoluta, entonces deja de existir o se la tiene como que nunca existió y subsiste entonces con toda su vigencia la obligación anterior. Si la obligación nueva tiene un vicio de nulidad relativa, habrá novación siempre que por un acto ulterior se la confirme. Si no se la confirma, dentro del plazo de prescripción que tiene la confirmación, entonces quedará subsistente la obligación anterior. Y B, si la obligación nueva está sujeta a condición suspensiva y el hecho condicionante fracasa. Si la obligación nueva es una obligación condicional y el hecho condicionante no se cumple para que adquiera eficacia la obligación, entonces la obligación se extingue por fracaso del cumplimiento de la condición suspensiva, quedando subsistente la obligación anterior. Por lo tanto, no hay novación. O está sujeta a condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple.
Si la obligación nueva está sujeta a una condición resolutoria, retroactiva, la resolución de la nueva obligación, si se produce el hecho condicionante, hace que la obligación nunca haya existido. Por lo tanto, también queda subsistente la obligación anterior, no habiendo novación. Tercer elemento para que haya novación, la capacidad de las partes para realizar la novación. El código anterior traía este requisito como, de manera expresa. En un artículo decía que para las partes, para poder hacer una novación, debían tener la capacidad para pagar. Lo que, con un lenguaje muy poco preciso, Vélez Sarsfield quería decir que debían tener la capacidad para realizar actos de disposición. Porque claro, la novación es un claro acto de disposición de bienes o derechos que están en el patrimonio de los sujetos. El Código Nuevo no trae ninguna norma al respecto, pero aplicando los principios generales, como es un acto de disposición, como se entiende que la novación es un acto de disposición, no un mero acto de administración, donde en los actos de administración no hay ningún bien que salga del patrimonio. En cambio, en los actos de disposición hay bienes o hay derechos que salen del patrimonio, aunque estén sustituidos por otros que ingresen. Pero esos son tres mangos aparte, digamos. Como es un acto de disposición, porque nada menos que produce la extinción de una obligación, se va a requerir entonces que las partes tengan la capacidad para contratar a título oneroso, es decir, para realizar actos de disposición. ¿Está? Y por último, el animus novandi. La sustitución de una obligación por otra no se presume, sino que tiene que haber una clara intención de las partes de querer extinguir una obligación y reemplazarla por otra obligación que la sustituye. Esto no significa que este animus novandi, no significa, esta intención de novar, no significa que deba ser exclusivamente de manera expresa. El animus novandi, con tal que se pruebe, o sea, de una manera expresa o de una manera tácita, si el juez se convence de que hubo novación, habrá animus novandi. De manera expresa es el caso de que, bueno, las partes claramente dispongan en la nueva obligación una cláusula donde diga que esta obligación nace para sustituir a esta otra obligación que por el nacimiento de esta se extingue. Ahí habría una novación, un animus novandi expreso. Pero también habrá un animus novandi tácito cuando la nueva obligación sea absolutamente incompatible con la obligación anterior. De tal manera que no pudieran subsistir ambas, entonces se va a entender que tácitamente las partes han tenido la intención de sustituir la primera obligación por esta. ¿Está claro? ¿Cuáles son las clases de novación? Tenemos tres clases de novación. Ahora, en el código anterior había solo dos. Las clases son la novación objetiva, la novación subjetiva, que eran las dos que estaban ya en el código anterior, y ahora se agregó esta tercera clase que es la novación legal. Vayamos una por una. La novación objetiva puede ser por cambio de tres elementos de la obligación anterior. Puede ser por cambio de la prestación, puede ser por cambio del vínculo jurídico, o puede ser por cambio de la causa fuente. La novación por cambio de la prestación, bueno, tenemos que analizar cuál era la prestación de la obligación anterior y cuál es la prestación de la obligación nueva. Una obligación de dar que se transforma en una obligación de hacer,
ojo, y donde las partes siguen siendo las mismas, una obligación de dar cosas por una que se transforma en una obligación de dar dinero, una obligación de hacer que se transforme en una obligación de dar. Acá lo que se está cambiando es la prestación. Recuerden que las prestaciones son tres nada más. Dar, hacer o no hacer. Dar cosas o dinero. Hacer o no hacer. Cualquiera de esos tres elementos que se modifique en la nueva obligación convertirán a esta en novación por cambio, novación objetiva por cambio de prestación. La segunda clase de novación objetiva es cuando lo que se cambia en la nueva obligación es el vínculo. Algunos aspectos del vínculo, no todos los cambios de algún aspecto del vínculo producen novación. Por ejemplo, habrá novación si lo que se incorpora a la obligación nueva es una condición suspensiva o resolutoria o un cargo resolutorio. Imaginemos que la obligación anterior era pura y simple y esa obligación se extingue por cambio, por el agregado, a esa obligación anterior se le agrega, a los efectos de darle, de modificarle su eficacia, una condición suspensiva o una condición resolutoria. O al adquirente del derecho que surgía de esa obligación se le impone un cargo. Acá lo que se está cambiando es el vínculo entre ambas partes. O los casos que hemos visto nosotros, por ejemplo, cuando el acreedor consiente en que sus codeudores solidarios pasen a ser ahora codeudores simplemente mancomunados. Acá se entiende que la obligación solidaria se extinguió y fue sustituida por la obligación simplemente mancomunada que ahora ha nacido, quedando todos los demás elementos sin modificarse. ¿Está? La tercera clase de novación objetiva, que en rigor es la más común, la que se ve más habitualmente, es la novación por cambio de la causa fuente. Son muy comunes los contratos de locación de inmueble, donde se pone una cláusula con opción a compra, y que luego el inquilino, el locatario, hace uso de esta opción. Por lo tanto, lo que venía pagando en concepto de precio de la locación de alquiler, se transforma en el pago del saldo de precio por la compraventa de ese mismo inmueble. Acá lo que cambió es la causa fuente. Antes la causa fuente de la obligación de dar dinero era el contrato de locación. Ahora la causa fuente de esa misma obligación de dar esa misma cantidad de dinero es el contrato de compraventa. Y el objeto no cambia en ese caso. ¿Cómo? Perdón, Josefina. Perdón, no, que el objeto no cambia porque... El objeto es entregar una suma de dinero. Claro, el objeto es entregar. El objeto es el objeto y el interés, de esta obligación. el interés del Recuerden una acreedor. cosa, recuerden lo siguiente, un contrato tiene muchas obligaciones. Puede haber novación de una obligación y no del resto. O puede haber novación de todas, o solo de algunas. Por eso tengamos bien en claro y no confundamos contrato con obligación. Entonces, en este contrato de locación, donde se pagaban 10.000 pesos en concepto de alquiler, y ahora el locatario hizo uso de la opción para adquirir el inmueble, bueno, acá va a haber varias obligaciones que van a cambiar. Puede que no todas. Va a cambiar la obligación de dar dinero, que va a producirse la novación por cambio de causa. Esos mismos 10.000 pesos no reconocen como causa el contrato de locación, la obligación del pago de esos 10.000 pesos ya no reconocen como causa el contrato de locación, sino que ahora reconocen como causa fuente el contrato de compraventa. Pero van a quedar subsistentes muchas otras, qué sé yo, por ejemplo, la obligación del propietario, ahora vendedor,
de no ingresar en el inmueble antes alquilado, ahora adquirido por el anterior locatario, ahora comprador. ¿Me entienden? Y así sucesivamente habrá que ver todas las obligaciones que surgen de esos contratos para ver en cuáles se produjo la novación y en cuáles no. ¿Está claro? La otra clase de novación voluntaria es la novación subjetiva, que esta es por cambio de los sujetos de las obligaciones, ya sea por cambio de sujeto acreedor o por cambio de sujeto deudor, que tiene unos requisitos precisos para no confundirse la obligación por cambio de acreedor con la cesión de crédito, o la obligación o la novación por cambio de deudor, que en muchos casos sí se confunde, no es que se confunda, sino que pasa a ser una asunción de deuda. Ahora lo vamos a ver. El artículo 936 nos habla de la novación subjetiva por cambio de deudor. Dice, la novación por cambio de deudor, discúlpenme, la novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. Acá vamos a ver, si ustedes han estudiado ya la asunción de deudas, cuando vimos la unidad de cesión de créditos, si recuerdan la asunción de deudas, acá vamos a ver que se manejan los mismos elementos, las mismas modalidades. Con lo cual yo les podría decir tranquilamente que la novación por cambio de deudor es una asunción de deudas, o es una cesión de la deuda, de la parte pasiva de la obligación. Veamos. La novación por cambio de deudor se puede producir de dos maneras, ya sea por delegación, que es el caso en el cual el deudor le ofrece al acreedor ser sustituido por un nuevo deudor. Ya sea en la asunción de deudas como en la novación subjetiva por cambio de deudor, se requiere para la liberación del deudor originario el consentimiento del acreedor. Claro, si el acreedor no presta el consentimiento, acá no va a haber ni asunción de deuda, ni va a haber novación subjetiva por cambio de deudor. Imagínense que yo no voy a aceptar, es decir, a mí no me pueden, a mí acreedor, no me pueden imponer otro deudor distinto del que yo he elegido. Yo he elegido contratar con tal deudor en función de su solvencia moral y su solvencia patrimonial, y porque sé que es cumplidor y porque sé que va a pagarme lo que me debe en el momento oportuno. ¿Qué sé yo quién es el nuevo deudor? Por lo tanto, no va a haber ni asunción de deuda, ni va a haber novación subjetiva por cambio de deudor, si el acreedor o no presta el consentimiento, o no se le requiere el consentimiento, o requiriéndoselo lo niega. Siempre el acreedor tiene que prestar el consentimiento. La segunda clase de novación por cambio de deudor es lo que se denomina la expromisión, que es el caso en el que un tercero se ofrece al acreedor para sustituir al deudor. En este caso también se exige el consentimiento del acreedor. Si el acreedor no presta el consentimiento, no va a haber novación ni va a haber expromisión. A lo sumo lo que puede haber es una promesa de liberación, que es uno de los casos de asunción de deudas, pero en los cuales no queda sustituido el deudor. Porque en los casos de liberación, de promesa de liberación, el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, tiene acciones solo contra el deudor y no contra el tercero. El deudor, que se va a ver en la necesidad de pagarle al acreedor, luego puede demandar al tercero porque incumplió su promesa de liberación. Pero es un negocio privado entre el tercero y el deudor, donde si no ha participado el acreedor, no hay liberación del antiguo deudor,
Por lo tanto, no hay real asunción de deuda y tampoco hay novación subjetiva por cambio de deudor. ¿Está claro? Por eso es suficiente con lo que dice el artículo 936. La novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor, sea por delegación o sea por expromisión. ¿Sí? El 937 nos habla de la novación por cambio de acreedor. En este caso dice, la novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor, y acá sí necesita hacer esta aclaración. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. Vamos a ver cuáles son las diferencias importantes en cuanto al consentimiento del acreedor. Si la novación se va a producir porque un nuevo acreedor va a sustituir al antiguo, se requiere el consentimiento del deudor. Y dice, si no hay consentimiento del deudor, hay cesión de créditos. ¿Recuerdan cuando vimos la cesión de créditos? No sé si la vimos con ustedes, yo no me acuerdo, pero bueno, es un tema que ya se ha dado. En la cesión de créditos, el cedente, antiguo acreedor, cede su crédito al nuevo acreedor y la obligación no cambia. No se exige el consentimiento del deudor porque el deudor es un tercero ajeno al contrato de cesión de créditos. Fíjense que acá no hay ninguna extinción de obligaciones. Es la misma obligación que pasa del antiguo acreedor, cedente, al nuevo acreedor, cesionario. Con lo cual, todo lo de la obligación anterior se mantiene. Garantías, accesorios, seguridades, etcétera, que pasan al nuevo acreedor. Pero ahí En no habría cambio, novación. si hay novación por cambio de acreedor, cuyo requisito fundamental es el consentimiento del deudor, las seguridades que tenía la obligación anterior se extinguen. Porque la novación es la extinción de la obligación anterior por una nueva que la reemplaza y la sustituye, o la reemplaza o la sustituye. Por lo tanto, es muy importante, digamos, al que adquiere, digamos, al nuevo acreedor, le va a convenir mucho más que haya cesión de crédito y no que haya novación. Porque si hay novación, la obligación anterior se extingue y si tenía buena seguridad, de buenas garantías, las pierde. En cambio, si hay cesión de créditos, acá la obligación no cambia, sigue siendo la misma. Ahora, el mismo código, ahora vamos a leer el artículo, prevé la posibilidad de que las garantías de la obligación extinguida permanezcan, siempre que se haga una reserva expresa en la nueva obligación, pero siempre que se obtenga el consentimiento de los terceros perjudicados. Si en la obligación anterior, la que se extingue, había una cláusula penal a cargo de un tercero o había un fiador, esa seguridad, esa garantía puede subsistir en la nueva obligación, 1, si así se hace la reserva, 2, si se obtiene el consentimiento del fiador. Si el fiador no presta el consentimiento, la obligación se extingue y lo arrastra a la extinción. Este es un principio general del derecho. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, la cláusula penal que es accesoria se extingue si la obligación principal se extingue. ¿Está? Dice el artículo 1640 creo que está. Dice 940, gracias. La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Esto es muy común en los contratos de locación, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En un contrato de locación, donde está el locatario y donde existe una cláusula, donde hay un fiador que garantiza las obligaciones, o más fiadores, que garantiza las obligaciones del locatario, si llega el vencimiento del contrato
y propietario, locador y locatario pretenden la renovación de ese contrato de locación, si ustedes son abogados del locador, no se olviden de exigir que también la renovación sea suscrita por el fiador, porque si no, si el fiador no presta el consentimiento para que haya una renovación del contrato o un nuevo contrato o lo que fuera, el fiador va a quedar liberado. ¿Está? ¿Por qué? Porque las obligaciones que surgían del contrato anterior se extinguieron por el nacimiento de las obligaciones nuevas que están sustituyéndolo. Por último, la tercera clase de innovación es la innovación legal, que les decía es una innovación de este código que no existía en el anterior. Por lo menos no existía metodológicamente, sí existía en la realidad, porque había supuestos de leyes donde existía una innovación impuesta por la ley. Dice claramente el artículo 941, las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la innovación se produce por disposición de la ley. Es decir, si una ley establece la innovación de una obligación, se aplican supletoriamente, en todo aquello que no esté resuelto en esa ley, se aplican supletoriamente las normas de este título. Y, por ejemplo, el artículo 55 de la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley 24.522, que yo lo anoté acá para leérselos, es un supuesto de innovación legal. Esperen un segundo, ya llegamos. ¿Puede repetir el número de la ley, por favor? El artículo 55 de la Ley de Concursos y Quiebras, Ley 24.522, dice, dispone que el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Este es un caso de novación legal. Ustedes no han visto concurso y quiebras, pero bueno, ustedes saben que el concurso, por ejemplo, es cuando el deudor tiene un pasivo mayor que el activo, no puede hacer frente a todas sus deudas, entonces junta a todos los acreedores y se presenta en concurso. En un juzgado civil y comercial, presenta todo un expediente donde le dice, señor juez, tengo deudas por 2 millones de pesos, estos son todos mis acreedores y mi patrimonio asciende a 1 millón. Les ofrezco pagar de esta manera, con quitas, con espera, con plazos, con disminución de los precios, lo que fuera. Este acuerdo, para ser válido, tiene que ser aceptado por los acreedores y homologado por el juez. Es decir, el juez, una vez que los acreedores han prestado su conformidad, las mayorías que exige la ley de concurso, eso ya se van a tener que exprimir ustedes cuando den quiebras, las mayorías hacen que el acuerdo sea aceptado por los acreedores, por la masa de acreedores, entonces el juez lo homologa, o no lo homologa si le parece que hay una injusticia flagrante o lo que fuera. Si lo homologa, entonces ya es obligatorio para las partes, para el deudor cumplirlo y para los acreedores aceptarlo. Este acuerdo homologado por el juez ha creado una nueva obligación para cada uno de los acreedores y que ha sustituido las obligaciones que tuvieran causa u origen anterior. Es un caso de novación legal. Acá nadie prestó el consentimiento para hacer una novación. Lo impuso la ley se lo impuso a las partes de estos contratos. ¿Está? ¿Cuáles son los efectos de la innovación? El efecto más importante lo trae la última parte del artículo 940, del artículo Sí, el 940, que dice,
La novación extingue en general la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Por lo tanto, el efecto principal, casi único, de la novación es que extingue la obligación anterior con todos sus accesorios, participando del principio general de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, con la excepción esta de la reserva y el consentimiento de los terceros perjudicados, que sería el único supuesto en el cual los accesorios de una obligación extinguida se trasladarían a la nueva obligación que la sustituyó. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de novación? Si no, decimos dos palabras de dación en pago, que es el otro medio de extinción que teníamos. Yo tengo una pregunta. En el sentido de la Me hubiera reserva, extrañado si no la tuviera, Brisa. bueno, en la parte de reserva, me quedó la duda de si solamente se reserva esas garantías o si directamente, porque si se reserva toda la obligación no habría novación. O sea, solamente sería las garantías, por ejemplo. Esperé que estaba tratando de subir el volumen, que no la escucho, y toqué cualquier otra cosa. Ahí volvieron. Repítame, por favor, Brisa. En la parte que dice del antiguo crédito mediante reserva, sería solamente las garantías, por ejemplo, de fiador, no de toda la obligación, ¿no? Y bueno, todas las obligaciones, digamos, salvo que fueran intereses, que el que garantiza el pago de los intereses es el mismo deudor, todas las demás seguridades siempre afectan a un tercero, suponiendo que haya una garantía hipotecaria y la hipoteca, el bien hipotecado lo tuviera un tercero, o que fuera una cláusula penal que afecte a un tercero, o fuera un fiador, que ya directamente es un tercero. Siempre que haya una persona distinta de las partes del contrato que pueda llegar a beneficiarse por la extinción de la obligación anterior, se va a requerir el consentimiento de esa persona para que la reserva hecha por el acreedor de que se mantengan las seguridades sea efectiva. ¿Algo más de innovación? Vendido. Dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? Miren, yo sigo insistiendo en que la dación en pago es una sobreabundancia tanto del código anterior como de este. En el código anterior era mucho más sobreabundante porque se le dedicaban unos cuantos artículos más, que todos los artículos remitían a otras normas. En este por lo menos gastaron 2 artículos, no más. Fíjense lo que dice la definición, 942. La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la deudada. ¡Qué obviedad! Yo diría chocolate por la noticia. A ver, ustedes que son expertos en la primera parte de derecho de las obligaciones, ¿qué principio está en juego si esto no fuera así? La integridad del pago. No. La identidad del pago. La identidad del pago. Claro. La identidad. El segundo de los grandes principios del objeto del pago. Lo que se paga debe ser idéntico a lo que se debe, salvo que el acreedor acepte un pago distinto. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de normas supletorias de la voluntad de las partes, que no está afectado el orden público y por lo tanto pueden ser dejadas de lado por las partes. De tal manera, si ustedes borran el 942 de sus códigos, el sistema es exactamente igual. Si el deudor le ofrece al acreedor una cosa distinta de la que debe y el acreedor la acepta, obviamente que esa obligación se extingue por pago, o por dación en pago, que es como técnicamente se llamaría. No cambia, son normas que no solo son supletorias, sino que son sobreabundantes. Fíjense el artículo siguiente, 943. La dación en pago se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. Bueno, obviamente, si lo que estoy pagando es una obligación que surge de un contrato de compraventa, nos regiremos por las disposiciones del contrato de compraventa. Si la obligación que estoy pagando mediante una dación en pago surge de un contrato de locación, es así, de permuta, de lo que fuera, de contrato que se les ocurra, de leasing, franchising, espectáculo público, lo que fuera. O sea, nos va remitiendo a los contratos
dentro de los cuales se ha producido la dación en pago. El deudor responde por la evicción y por los vicios redivitorios de lo entregado. Estos efectos no hacen renacer la obligación primitiva, excepto pacto expreso y sin perjuicio de terceros. Bueno, como todo contrato oneroso, que ustedes esto lo van a estudiar con mayor profundidad en contratos, van a ver que en todos los contratos onerosos, el deudor debe la garantía de evicción y de vicios redivitorios. La garantía de evicción, fundamentalmente en la compraventa. Yo, la cosa que estoy vendiendo, le tengo que garantizar al que me la está comprando que la cosa está en mi patrimonio y que no hay ningún tercero que tenga un mejor derecho, que no está embargada, que no está prendada, etcétera, etcétera. Respondo por esa evicción. Y por los vicios redivitorios, esto es más común, los vicios ocultos. Es raro que hable de vicios redivitorios en el 943, porque la palabra redivitorio prácticamente la han dejado sin efecto y hablan de vicios ocultos o vicios aparentes ahora dentro de contratos de compraventa. Es una de las incongruencias, no incongruencias, sino faltas de purismo legislativo. Los vicios redivitorios son los vicios ocultos, que aparecen con el tiempo, tan común en la venta de autos o de casas. Yo compro un auto donde el vendedor me certifica que el motor está rectificado y hecho a nuevo. Lo único que tenía era un aditivo para que no humee, y a los 100 kilómetros el motor se planta porque está recontrafundido. O más común en los inmuebles, donde yo entro a ver la casa que compré, está toda divina, toda pintadita, y resulta que a los 3 meses empiezan a aparecer manchas de humedad o goteras. Esos son vicios redivitorios, vicios ocultos, que no se habían hecho ostensibles al momento de la celebración del acto, sino que aparecieron con posterioridad. Bueno, si no se entregó lo que se había pactado, sino que se hizo una dación en pago, es decir, se pagó con otra cosa que la debida con aceptación del acreedor, también debo responder por la evicción de la cosa que entrego o de los vicios que esa cosa pudiera tener. Le sacan estos 2 artículos al código y el código no se modifica en lo más mínimo. Por lo tanto, no hay más nada que decir respecto del tema de dación en pago. Cortita hoy, o hablé muy rápido o es un tema cortito. Es un tema de morondanga, como habrán visto, es un tema muy tosco, tienen los artículos ahí en el código y no hay mucho más que eso. Bien, nos veremos entonces el martes, salvo que haya preguntas. Brisa, no se inhiba, si tiene una pregunta, hágamela, por favor. Bueno, el martes que viene será mi última clase. A ver, aguárdeme un cachito, porque hay cronogramada una clase de consulta mañana a las 3, pero yo no voy a poder estar, y le acabo de consultar a mis colegas de la comisión a ver si podían. Profe, una compañera le está escribiendo en el chat. Pero aguárdame un cachito. No, ninguno de los dos puede. Bueno, lo lamento, mañana no va a haber clase de consulta. Igualmente, les reitero, las consultas que a ustedes se les ocurra, me las hacen al correo electrónico, al mío o al de los otros 2 profesores. Pero mañana no se conecten porque no vamos a poder tener la clase del miércoles. ¿Sí? ¿Quién me preguntó algo? Que le está escribiendo en el chat. Uy, fuerte. Alguien escribe en el chat. ¿Podemos consultar respecto al parcial? Dale. Lo que pueda contestar. Profe, yo quería saber si la fecha es el 28 de junio, como está primero pactado, o si cambió. Hasta ahora no cambió, pero yo soy como la mujer engañada. Soy la última que se entera, o el último en este caso que se entera. Hasta ahora no cambió. Tengo entendido que yo voy a hacer toda la fuerza posible, que va a ser solo oral. Tómenlo como de quien viene. Yo estoy en contra del examen escrito, que fue lo que dio tantos problemas en el primer parcial. Por lo tanto, si se pone para toda la cátedra, bien,
si el doctor Lustanón me acepta la propuesta, por lo menos en nuestra comisión vamos a tomar solo oral. No el escrito que los habilita a dar el oral, porque nos la pasamos dando examen y corrigiendo exámenes y qué sé yo. La fecha, si es lo único que les interesa a ustedes por ahora, no, hasta ahora no cambió. Y la modalidad será oral y a través todavía de la plataforma, que como la vez pasada. Gracias. ¿Quieren que les diga las preguntas que vamos a hacer? No. ¿No? Bueno. Bueno, ¿algo más, chicos y chicas, señores y señoras, argentinos y argentinas, albañiles y albañilas? Dios mío. Nada más. Nos vemos el martes, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.